de lo que estaba mencionando hace rato, ¿no? Contextualmente hemos tenido días ahí como bastante complicadones, ¿no? A nivel comunitario, que eso empieza a pegar a nivel, digamos, a nivel personal. eh, y pues de repente complica, ¿no? Complica este tema. Otra vez, dame un segundito porque otra vez se quedó la cámara ahí como congelada y además me quedé como con esta cara de odio, ¿no? Entonces déjame, vuelvo a cambiar aquí los settings para que se destrabe. Y está raro porque como que todo el tiempo me está empujando a que le suba la resolución y si la subo se traba, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante es eh, al menos que el audio se escuche, eso es lo que me interesa más. Y estaba comentando, ¿no? Sobre este contexto de los días complicados que hemos vivido a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel colectivo, y en particular a mí me ha tocado digamos, el caso complicado ahí de estar muy cercano al caso del estudiante de Matías, que pues el, el ruido este no ayuda mucho, estoy seguro. Pero bueno, tengo que comer algo mientras. Entonces, mira, ya sé también lo que puedo hacer. Porque creo que no. No, nada. Olvídalo. Olvídalo porque me equivoqué. Y mira, voy a hacer un poquito de tiempo. Porque está como que está haciendo una actualización y eso me baja mucho la calidad y la conexión. Y por otro lado, se me olvidó. Y estaba por ahí subiendo un video en el Inter. Me puedo echar una galletita mientras. Sí, entonces para que vaya quedando así como relativamente fija y documentada toda esta información. Y bueno, me voy a arrancar. A ver, déjame acentos. Ay, esta cosa, no entiendo por qué funciona así. Es que en alguna parte sí me deja escribir con acentos, en alguna otra no. Es una lata. Pero bueno, ahorita puedo. Mira, este está mucho mejor, ándale, es lo que quería, justo. Y ahí va, y ahorita me arranco con digamos, con este soliloquio que tengo aquí preparado, que ya me estoy acostumbrando a soliloquear muy seguido. Y no me molesta, porque además me ayuda como a repasar muchas de las cosas que quedan por ahí como medio flotando, ¿no? Sí, entonces estoy haciendo un poco de tiempo en lo que se hacen estas descargas para poder mejorar ahí la calidad de la conexión. Eh, Pip. Y en realidad lo demás va a ser como súper, súper rápido, ¿no? Y también pues sirve a ver si alguna persona despistada por ahí nos cae por acá, ¿no? A ver, share.
Mira, esto lo podría. Bueno, creo que un poco así sí funciona. Y entonces, pasados de lanza, güey. Qué pasados de lanza, ¿eh? Es que estoy viendo los videos de la inundación del TEC. Que ya se están burlando muy machín de todo eso. Acá está lo que va cargando también esto. Oye, sí, qué mala conexión, ¿eh? Qué horror. Qué horror y qué terror de todo esto. Ahí están. Y luego acá le puedo hacer el repost. Sigo configurando. Qué lata. Qué lata tan terrible. Have to story. A ver. Your story. Ahí está. No. Ese no era el que yo quería. A ver, discard. ¿Qué es esto? Esto tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Bueno, lo que me puede servir es llegar ahí al minuto 30 como base. Sí, porque se sigue trabando terriblemente acá. Bueno, lo que me puede servir es llegar ahí como base. Ah, ya me acordé que quería hacer, claro. Como base. Clic. Como base. Ahí está. Ahí está este lado. Cargando, pero qué lento carga, ¿eh? Todavía. 3 minutitos, 3 minutitos. Que se arma. Public Sharon Story. Ahí está, post. Listo. Y qué raro tener más gente a las 6 de la mañana que ahorita. Y no sé por qué a las 6, ¿eh? Eso sí me extraña. Sí me extraña bastante. Mm.
Bueno, pues ya dos minutitos para arrancarme. Desarrollo, hola Amid David, no sé si lo pronuncié bien. Está interesante lo que dice tu descripción de biografía. Saludos. Desarrollo de un sistema explicativo lógico de la conciencia. Me gusta cómo suena. Em, y bueno, a ver, 11:28, ya estamos allá. Un minutito, ya nada, como para empezar ahí yo le llamo soliloquio, ¿no? El derrame, ahí el sacar toda esta información. Un poco ya había dado como este contexto y, ¿a qué me dedico? Fíjate, Amid, Amid, no sé cómo se pronuncia, soy profesor investigador. Yo trabajo, pues, claro, además de la docencia, por la parte del profesorado, haciendo investigación sobre temas de humanidades digitales, sobre temas de bienestar en entornos digitales, ¿no? Lo que tiene que ver con básicamente muchas de las cosas que pasan ahí en el mundillo de Internet, ¿no? No me enfoco ni en redes sociales, no me enfoco en aplicaciones, no me enfoco en algunas de algunas de esas cuestiones. Va cambiando, ¿no? Va cambiando. Hubo una época donde me metía mucho, sí, con plataformas y redes sociodigitales, otras con pensamiento filosófico del capitalismo digital, y ahorita estoy más bien enfocado a temas de bienestar digital relacionado con entornos educativos. ¿A qué me refiero con eso? Es estar haciendo investigación y monitoreo de cómo los estudiantes tienen o pueden mejorar sus experiencias en el aula con y o sin dispositivos. Porque lo que ya sabemos al día de hoy, que se está poniendo muy interesante esa escena, es que, bueno, los dispositivos no los podemos sacar por completo del aula, porque los necesitamos. En mi entorno laboral, por ejemplo, los tenemos que usar prácticamente sí o sí, ¿no? Teléfono, tablet, computadora, porque trabajamos mucho con el soporte de plataformas, mucho con generar información de manera digital, no tan analógica. Eh, pero bueno, eso también pues genera posibilidades de... Ay, Dios. Uy, ahí va. Listo, es que se está cortando y no sé qué tanto pasa por acá. Entonces genera posibilidades de distracción y estrés y un chorro de otras cosas, ¿no? Estrés, depresión, ansiedad, miedo a quedarse fuera y bla, 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 bla. Sí, ya ando aquí cerrando como que todos mis servicios de nube, mis descargas, todo este rollo para que no delata. Pero bueno, sí, entonces hoy lo que quería hablar era sobre este tema de primeros auxilios psicológicos desde una perspectiva no clínica, no médica, más como de un discurso, pues, de personas, ¿no? De uno a uno que podemos hacer. Porque de repente creemos, o esa es la impresión que a mí me da, que pues el discurso se nos queda ahí como muy, muy alejado, ¿no? Así como que eso solo, o algunas intervenciones solo las pueden hacer ciertos perfiles profesionales, lo cual no está equivocado, pero en general también podemos ayudar mucho con temas de contención, podemos ayudar mucho con temas de acompañamiento, con algunas cuestiones así como muy, muy puntuales que no son así como, digamos, como tan complejas, ¿no? Son pasos, métodos. eh, Ay, buenísimo, es que estoy leyendo tu comentario de tu trabajo, claro, claro. Mira, lo que podemos hacer es platícame, o sea, tal vez no ahorita ni por este medio, pero me puedes mandar un mensajito y podemos platicar
como con más detalle, porque esos temas, si a ti te interesan, a mí también me interesan y son temas con los que podemos estar haciendo cosas, ¿no? Em, y entonces, bueno, la idea era esto, ¿no? Como socializar, divulgar, sin entrar en criterios específicos, que eso tiene una gran limitante. ¿Cuál es la limitante? Que de repente se puede caer, digamos, de manera discursiva en lo que podría parecer a lo mejor una especie como de instructivo, una especie de algo muy sistematizado y abordar temas como salud mental, como regulación emocional. eh, no, pues no es así como lo más adecuado sin tener una base o un contexto tan adecuado, ¿no? Sí, entonces, bueno, la idea es eso, ¿no? Diseminar, divulgar, compartir, socializar, hablar para darle visibilidad. Y el pretexto que yo agarraba para hacer esto era justamente mi entorno laboral, ¿no? Aquí en Querétaro, no sé de dónde seas tú, Amit, pero al menos aquí en mi entorno, yo resido en Querétaro. Recientemente hemos tenido muchas complicaciones ahí con los temas del clima, ¿no? Lluvias muy fuertes y para no echar mucho rollo con todo eso, pues han fallecido incluso personas aquí en el centro. O sea, eso a mí me pone como en una situación de pensamiento muy, como de repente medio complicado, ¿no? Decir, oye, pero aquí en el centro, pues la playa más cercana, así casi de forma lineal, nos queda 400 kilómetros y no estamos principalmente ahí rodeados de presas o de grandes valles que nos impidan cosas y aún así, pues nos fue mal, ¿no? Y, mira, estoy leyendo, tu trabajo epistemológico es integral y extenso y México ha estado súper bien. Yo también. Entonces vivimos en el mismo municipio, en la misma ciudad, no sé, zona metropolitana, que yo considero que es como decirle Querétaro. Entonces sí, estaría padrísimo seguir platicando de todo esto. eh, Porque claro, es un tema como muy interesante, muy necesario, que pues sí nos requiere estar ahí al tiro. Porque eso por un lado. Por otro lado, trabajas en corregidora. Ah, súper bien. Voy a echarle una revisada a tu perfil para ver todo esto que me comentas. Me agrada, me agrada, me agrada. Este, Me agrada toda esta idea, ¿no? Y bueno, sí. Entonces un poco es como empezar con este punto de partida, como con esta idea fundamental, en donde a veces nos cuesta mucho trabajo reaccionar de manera favorable o de manera positiva frente a alguien que, por ejemplo, puede estar teniendo una crisis, ¿no? Y te voy a platicar una experiencia que yo tuve recientemente, que fue, digamos, en un entorno controlado, en un entorno académico. Estábamos en la universidad. em, y una señora fue con nosotros a contarnos la historia de su hermano que lleva 16 años desaparecido. Ella no sabe si está vivo, si está muerto, etcétera. Y nos contó pues con mucha, digamos, una historia demasiado emocional. La historia de que lleva estos 16 años buscándolo, y pues nos conmovió, ¿no? O sea, nos movió ahí como fibras muy sensibles. Y una de las asistentes, digamos, una espectadora, em, quién sabe, por asuntos contextuales, por asuntos que ella haya vivido, etcétera, pues de repente entra en crisis, ¿no? Ahí enfrente. Y lo bueno, claro, como estábamos ahí en la universidad, en un entorno controlado, con personas que estamos capacitadas para abordar y para entender eso, pues resultó, entre comillas, no fácil, pues, pero resultó ágil poderle brindar una atención, canalizarla, contenerla, para, para que se sintiera como un poco mejor, un poco más cómoda. Pero esa es una burbuja. Yo en realidad trabajo en una burbuja,
con condiciones muy limitadas, me refiero a muy, muy controladas. Y allá afuera en la calle no funciona de esa manera. Allá afuera en la calle somos muy insensibles, somos muy, digamos, no le damos como importancia a todo esto, ¿no? Este, y si vemos a una persona que de repente necesita algún tipo de apoyo o ayuda, pues nos tornamos en muchos casos muy indiferentes, ¿no? Y aquí no tiene que ver con una valoración como de civismo, ni un juicio moral. eh, Tiene que ver más bien con aspectos éticos fundamentales que tienen que ver con el brindar ayuda, ¿no? Yo pensaría, digamos, esa es una postura como muy personal. Yo pensaría que siempre que estemos en una condición, y eso es muy subjetivo, de poder ayudar al otro, pues deberíamos de hacer el esfuerzo, de intentar, de canalizar, de brindar apoyo en algún sentido, ¿no? Hay personas, yo lo he visto, incluso familiares muy cercanos a mí, que son extremadamente indiferentes hacia temas de brindar apoyo cuando alguien está en una necesidad evidente, que está buscando apoyo, bueno, no busca, pero que necesita, y es esta postura como de, pues a mí no me interesa, yo no quiero involucrarme, etcétera. Y yo también creo que esta parte de los primeros auxilios psicológicos, sin meternos al área ni clínica ni médica, nos pueden brindar herramientas para tener una intervención relativamente favorable. Esto se parece mucho también a temas, por ejemplo, de salvaguarda individual o colectiva, de protección civil, ¿no? ¿Qué hacer en caso de tal cosa o etcétera? Em, yo en las distintas capacitaciones que he tenido de temas de protección civil, por ejemplo, pues tiene que ver eso, ¿no? ¿Qué haces cuando te encuentras a una persona en la calle tirada? Cómo acercarte, cómo brindarle apoyo. El hecho, ya sabemos que el hecho de quedarnos y ver, híjole, no necesariamente es lo mejor que alguien más puede recibir. Y si nos ponemos en ese lugar, pues peor, ¿no? Yo me imagino si de repente imagínate que por algún motivo algo me ocurre que me paralizo, estoy consciente de lo que me está pasando, pero no me puedo comunicar de manera verbal y me caigo al suelo, ¿no? No puedo gritar por ayuda, no puedo pedir ayuda, y si las personas son indiferentes a que me vean ahí tirado, pues se nos va a complicar mucho, o se me complicaría mucho el recibir una atención adecuada, ¿no? Entonces, todo este rollo es como para contextualizar un poco o un mucho esto que pasa en esta arena, en este ámbito. Y lo que mencionaba, ¿no? Puede ser una persona, déjame acomodo esto, puede a lo mejor ser una persona que acaba de tener un accidente, alguien que ha recibido una noticia devastadora en ese momento, y por supuesto personas desconocidas. Conocemos a menos personas que las que no. A lo mejor nuestro círculo social, relacional, está limitado a 100 personas, 150 personas. Entonces, pues todo el resto del mundo son desconocidos completos, ¿no? Y la pregunta es aquí, ¿qué hacer o qué podemos hacer al respecto? Una respuesta común que llega a esto es, pues la verdad es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué puedo hacer y no me quiero meter en problemas. Un poco es como esta idea general, ¿no? Y eso en un aspecto neutro, en un aspecto no valorativo, pues es completamente normal, es algo que ocurre, porque pues no hemos crecido con dos cosas, ¿no? Con la costumbre de saber o de querer aprender qué hacer frente al dolor emocional o al dolor de otras personas, y dos, que a veces no estamos necesariamente capacitados para hacerlo, ¿no? Y me gustaría decir que la realidad de nuestro contexto mexicano es mucho mejor en otros términos o en otros ámbitos, pero también estamos muy limitados, ¿no? Por ejemplo, el tema de primeros auxilios físicos, el hacer una reanimación cardiopulmonar, cubrir heridas, proteger a la persona afectada, detener hemorragias, etcétera, pues también a veces no sabemos cómo hacerlo y a veces tampoco nos interesa cómo aprender a hacerlo.
Y a veces nos pasan cosas en nuestras mismas casas y no tenemos ni idea, ¿no? De que estamos cocinando algo y la cocina se empieza a incendiar y la reacción lógica, bueno, no lógica, pero digamos la reacción natural, o sea, a lo mejor se nos ocurre echar agua y eso pues puede empeorar, ¿no? Entonces, bueno, muy pocas veces tenemos como esta capacitación para responder cuando alguien presenta un riesgo que no es visible como una herida, que no es relativamente visible como, digamos, como un, no sé, derrame, un infarto, etcétera, y eso tiene que ver con la mente y con las emociones, ¿no? Y para eso existen este tipo de intervenciones de los primeros auxilios psicológicos. Y los primeros auxilios psicológicos, y creo que lo voy a estar repitiendo muy seguido para que no haya como mayor duda en este sentido, no tienen que ver con tratamiento, ni con diagnóstico, ni con intervención desde la perspectiva médica o de las ciencias de la salud, sino desde afuera de todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una intervención que ayude y que permita contener ciertos aspectos para después la persona en necesidad pues lo pueda canalizar y lo pueda llevar ahora sí con alguna otra persona experta, ahora sí. Lo que más o menos se sintetiza es, pues no tenemos que ser expertos, no tenemos em, que saberlo desde la clínica, desde la psiquiatría, etcétera. Pero pues sí es el tema como de conducir, oye, pues si yo no sé hacer esto, pues te puedo conducir hacia el otro lado, ¿no? Eh, y sí, por supuesto, eso es un problema, es lo que comentas acá. Es un problema muy fuerte. Yo lo llamaría así como este desinterés, esta apatía colectiva. Em, Relacionado con esto un poco, y también se sale tantito, es como hablar de la participación ciudadana, de civismo. Se estima, es una estimación que ahí tengo relativamente presente, se estima que pues alrededor del 2-3% de la población está interesada en este tipo de ayudas, de aprendizajes, de capacitaciones, y el resto, ¡pum!, ¿no? Muy a la gringa, not my business, no me meto y que lo haga alguien más, ¿no? Y en el hacer ese alguien más, pues pueden pasar cosas ahí como no tan favorables. De repente me imagino que si a mí me da una crisis, ¿no?, emocional y no sé cómo contenerlo y no sé cómo canalizarlo y a lo mejor me echo a correr a la calle y salgo, pues me pueden atropellar, ¿no? O sea, puede sonar tan simple como eso, pero es real, ¿no? Podemos comportarnos como niños que de repente no tienen el sentido de proxemia, de orientación, salir corriendo y pues algo peor puede ocurrir a partir de alguna crisis, recibir alguna noticia fuerte, etcétera. Todo este rollo, este contexto viene porque yo empecé a observar mucha desregulación emocional en mis alumnos, que son chicos muy jóvenes, porque uno de los afectados por estas lluvias aquí en Querétaro, pues es alumno de la universidad, bueno, era alumno de la universidad, entonces la comunidad, es una comunidad pequeña de alrededor de casi 6,000 alumnos, pues reaccionó de diversas maneras, ¿no? Como con mucho estrés, angustia, y es completamente válido y natural sentir todo eso, pero pues tenemos que hacer algo al respecto también, ¿no? A lo mejor todo esto puede sonar un poquito fuera de la parte técnica o por otro lado como relativamente técnico, al menos el nombre, pero es lo que decía desde el principio, ¿no? Desde afuera de la clínica, desde afuera de la práctica médica, pues es algo relativamente simple y bastante humano. Acciones que podemos implementar para ofrecer ayuda a otras personas a justamente poder atravesar una situación de crisis. Y de nuevo, ¿no? Esto no tiene que ver con terapia, no tiene que ver con consejos de vida. Consejos de vida me refiero a estas opiniones tan burdas que son muy frecuentes, ¿no? De échale ganas, pues se te va a pasar o no pasa nada, etcétera. Em, y pues no es en mucho menos sentido lo que es repetido, ¿no? No es ni clínico ni es médico, no va por ahí.
Son cuestiones así como muy puntuales y por eso podemos imaginar lo siguiente, ¿no? Que estamos a lo mejor en medio de un temblor, de una inundación, de un accidente de carretera. Los accidentes de carretera son súper frecuentes aquí en México. Yo vivo muy cerca de la autopista 57 y ahí todo el tiempo hay problemas, ¿no? O bueno, estamos simplemente acompañando a alguien que ha recibido una noticia muy fuerte. Imagínate como el caso de estas dos mujeres que fallecen, de este chico que fallece ahora por las lluvias. A lo mejor podemos estar cerca de los familiares y que nos avisan, oye, pues encontramos a la persona, se parece con las señas, que corresponden y pues está ahogada, ¿no? Ya es el cadáver, ya no presenta señales de vida, ¿no? Entonces eso puede desencadenar ahí como temas ahí como muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, en ese inter pueden pasar muchas cosas y es una necesidad fisiológica. Sabemos también que las ambulancias, la patrulla, pues pueden tardar un chorro en llegar, si es que llegan, ¿no? En el mejor de los casos llegan. eh, o que llegue algún especialista que se atraviese por ahí. Entonces ahí tiene que ver mucho como con una cuestión de empatía humana, ¿no? A eso me refiero, como de empatía humana para que esa persona se sienta escuchada, acompañada, con un sentido de brindar calma. Y por ahí va este tema, ¿no? Por ahí va este tema así como de los primeros auxilios psicológicos. Y la intención, así como muy breve, pues es contar, recapitular qué son, cómo aplicarlos y cómo, como individuos, pues podemos con estos gestos que parecen pequeños e insignificantes, pues en realidad marcar una diferencia significativa en la vida de alguien más. A mí me ha pasado, no sé, pongo ejemplos que ahorita me vienen como a la mente muy rápido, ¿no? Em, Hace poco estaba en el centro, yo me transporto en motocicleta y estaba caminando hacia mi vehículo y paso por una calle y había dos chicas jóvenes, 21 años por ahí, algo así, y estaban así como muy, muy en crisis, en shock, porque las acababan de asaltar y además les habían roto el vidrio de su vehículo. eh, no supe bien cómo estuvo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue acompañarlas en lo que llegara alguien que las conociera, alguna autoridad, para que no estuvieran ahí solas, porque si yo me pongo en su lugar, digo, bueno, me acaban de asaltar, somos dos chicas y a lo mejor venía el asaltante acompañado de alguien más, ¿no? ¿Qué tal si regresa? ¿Qué tal si hace algo? Pues ahí se pone como un poquito feo, ¿no? Y entonces, bueno, esa es como la idea, la delimitación general, alcances y límites de qué es esto, ¿no? Y una definición que podemos agarrar así como de qué son los primeros auxilios psicológicos, el PAP, pues o podríamos imaginarlos como si fueran un botiquín emocional, ¿no? Entonces, así como este botiquín que deberíamos todos de tener en la casa, deberíamos todos de tener en el lugar de trabajo, pues eso no nos va a ayudar a curar aflicciones físicas que podamos tener, ¿no? Por supuesto, nos ayuda a paliar algunas cositas menores, pero pues no nos va a ayudar como a más, ¿no? Y entonces, pues para este botiquín de auxilios físicos, a lo mejor sí ayuda a contener hemorragias, a estabilizar, en lo que ya llegan los profesionales. Y en este caso el PAP sirve, pues es para hacer eso, ¿no? Para contener, para acompañar en momentos donde las emociones están muy limítrofes, ¿no? Muy border. Y digamos en otras palabras, y ya voy a empezar a decir PAP porque ya sabemos un poquito qué significa eso, ¿no? Tiene que ver con este conjunto de acciones inmediatas, simples y muy humanas que cualquier persona, y eso sí es cualquier persona, de relativa, ¿no? Como con una relativa limitante de edad, tal vez, ni muy jóvenes, tampoco muy grandes, podemos aplicar cuando alguien está atravesando una crisis. Aquí quiero hacer una pausa. En teoría, la deontología, eh, ahora sí, de los profesionales y de ciertas otras personas del ámbito público, por ejemplo, ellos adquieren la obligación, ¿no? Tienen la obligación de ayudar a las personas que vean
que se encuentran en esta situación. La realidad, pues es que no funciona de esa manera y yo la verdad conozco muchas personas, por ejemplo, psicólogos, psicólogas, que son completamente diferentes a cuando una persona está en una situación de crisis y como no son clientes, dicen, pues yo no me meto, ¿no? No es mi chamba. Entonces aquí vamos a despegarnos como mucho de esa idea y verlo como desde una perspectiva como mucho más humana. Esa es la intención, ¿no? La ventaja del PAP, pues es que no necesitamos una capacitación así súper fuerte, no necesitamos una formación, especialización, ningún tipo de grado, título profesional para ayudarlo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que es como cuando andamos en la calle y le abrimos la puerta por cortesía a una persona que va caminando, a lo mejor trae cosas en la mano, no puede usar, etcétera, ¿no? Pues no necesitamos capacitarnos, no necesitamos tener un cierto título, ¿no? Para poder abrir puertas cuando alguien lo necesita. Este, más bien tiene que ver con la empatía, con la disposición, con conocimiento de qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Otra vez se está trabando esta cosa. A ver, déjame, voy y hago el ajuste. A ver, porque ya quité absolutamente todo lo que tiene que ver con nube, ya no tengo nada descargando y aún así me parece que se sigue trabando bastante. Va para abajo de nuevo la resolución, a ver si con esto se resuelve tantito, pero bueno, sí. Entonces era lo que decía, ¿no? Empatía, disposición, conocimiento de qué hacer, etcétera. Y los ejemplos, pues ya he dado como varios. Es que estoy revisando aquí como las notas que tengo. Entonces, el PAP tiene que ver con estar, con escuchar y con acompañar sin elaborar juicios, ¿no? Mucho menos cuando son personas que no conocemos. Este, que eso es bastante común. Y eso no quiero decir que sea inevitable, pero es súper común que ocurra, ¿no? Y lo que decía puede sonar como una acción pequeña, pero si yo soy el que está ahí en medio de ese caos mental, en medio de esa confusión, de verdad que esa pequeña ayuda se puede convertir en algo así enorme, 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 ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo casos personales, ¿no? Cuando he estado en el extranjero, en lugares que no conozco, como no he sufrido accidentes graves, no he sufrido robos, asaltos, secuestros, no puedo hablar desde ese ámbito, afortunadamente, pero si de repente están en el extranjero, en un país donde no hablo el idioma, y recibir ayuda, bueno, no, hombre, se siente así como que esa persona que nada más te dijo es para allá y te doy un dólar, un euro, lo que sea, para que te agarres el camión y te vayas para allá, bueno, sientes que te salva la vida por completo, ¿no? Ventajas y desventajas, hay que ser muy realistas en este sentido, pues todos vamos a caer en una situación de crisis, tarde o temprano, ya sea crisis con nosotros o que alguien muy, muy cercano caiga en esa crisis. Es parte de la condición humana, no lo podemos evitar, tarde o temprano nos va a pasar, entonces, pues qué mejor que ser empáticos y estar preparados a ser indiferentes, ¿no? Este, Sí, entonces brindar ayuda muy empática, muy, muy, muy humana, para poder con esto brindar elementos de calidad, elementos que nos puedan ayudar a hacer como esas acciones de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya voy a hablar un poquito o un mucho de los principios, así este es como el guión, ¿no? Como el script y el script que a lo mejor vale mucho la pena escuchar, tener presente, no memorizar porque son estas cosas que son un poco difíciles de recordar. Y lo que no me gusta del PAP es que no hay una secuencia extremadamente simple y fácil de recordar, como por ejemplo se usa mucho en primeros auxilios físicos, en respiración o resucitación, bueno, ya no es respiración, es resucitación cardiopulmonar, donde básicamente es la posición de cómo te tienes que poner, cómo puedes empujar o comprimir el pecho de la otra persona, a qué altura y a qué ritmo, ¿no? Acá es lo que no me gusta, que no es como tan simple y no puedes decir, ay, mira, recuerdo y es ABC, 1, 2, 3, o al menos para mí no es así como tan simple.
pero el primer paso es pues abordar y escuchar, ¿no? Presencialmente manifestar que estamos ahí, que estamos disponibles, que no vamos a elaborar ahí como con tanto juicio todo esto, ¿no? Porque no se trata de dar soluciones así como muy rápidas, ¿no? No se trata de interrogar, no se trata de obligar a la otra persona a que hable, simplemente es escuchar, respetar esos silencios en caso de que haya silencio, transmitir serenidad, cordialidad, seguridad, porque si nos ponemos nerviosos y la otra persona se encuentra más nerviosa, pues es como un detonante, ¿no? Por ejemplo, si alguien está llorando después de un accidente, un choque, lo que sea, este, lo peor que le puedes decir es, a ver ya, cálmate, cálmate, ¿no? Generalmente eso provoca reacciones adversas. A lo mejor simplemente estando ahí, estableciendo un poquito de contacto, estableciendo, digamos, como esta forma muy presencial, con eso basta, ¿no? Y el otro decir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Si necesitas algo, házmelo saber. A lo mejor retirarnos tantito para esa persona, para que esa persona sepa, ¿no? Y con el lenguaje corporal decir, bueno, yo sé que sí estás aquí, no estás aquí encima de mí, pero sí más o menos estás como aquí cerca o con la intención de ayudarme, ¿no? Entonces, escuchar es permitir que la persona se sienta acompañada, que no sienta que está sola. Y era lo que decía hace poco, ¿no? A lo mejor algo tan mínimo, tan pequeño en ese momento, ¡pum! Significa como un gran cambio, ¿no? Segundo paso, calmar. En una crisis, pues las emociones se desbordan. Nos puede dar ansiedad, miedo, enojo, confusión, malestar. Podemos vomitar, podemos orinarnos, podemos defecar, podemos desmayarnos. O sea, nos pueden pasar muchas cosas que está fuertemente relacionada con esta parte de lo emocional, ¿no? ¿Qué podemos hacer para calmar a la otra persona? Pues regular nuestra voz, hablar tranquilos, hablar pausados, no gritar, ya te dije que te calmes, ¿no? Tranquilo, pausado, así como muy amable, muy noble en ese sentido. Este, si vemos que la situación lo permite, pues acompañar con respiraciones reguladas. El tema de oxigenar el cuerpo en situaciones de crisis nos da o nos permite, ¿no? Relajar muchísimo y de manera como muy rápida. Y también, sobre todo, pues evitar movimientos, acciones o actitudes como muy rápidas, muy bruscas, porque eso nos puede, o bueno, a la persona en crisis, pues le puede generar todavía más tensión, ¿no? Entonces, aquí el segundo punto que tiene que ver con calmar, no necesariamente significa o se refiere a borrar o eliminar ese dolor que se está experimentando, sino ayudar a que la otra persona pues no se atragante con lo que está experimentando. Paso 3, ¿no? Asegurar que esto tiene que ver con lo esencial, ¿no? Procurar la seguridad física de la otra persona. Hacer una confirmación de que el individuo, la otra persona, está fuera de peligro, que no se encuentra ahí en una zona eh, o en un contexto donde siga en riesgo. Eh, entonces, si vemos que una persona se cayó de la bicicleta a media calle y se pegó en la cabeza y no traía casco y empieza a sangrar, no la vamos a intentar ayudar y empieza a llorar, ¿no? Pues no la vamos a intentar ayudar ahí a media calle porque nos podemos poner nosotros incluso en una misma situación de riesgo, ¿no? Entonces, primero, asegurar que el entorno, o la calle, donde sea, pues no hay riesgo, no presenta mayor riesgo. Y si de repente la crisis ocurre en un espacio cerrado, en un espacio controlado, pues ver que esa persona se pueda sentir relativamente cómoda en ese lugar en el que está. A lo mejor esa crisis se puede sostener o puede incrementar por la presencia de otras personas, ¿no? Decir, oye, es que me ocurre esto y me da mucho estrés que los demás vean que estoy llorando y no entiendo por qué lloro, etcétera, y estoy en Walmart, en el pasillo del jabón, o sea, como que nada que ver con esto. Ah, bueno, pues a lo mejor nos vamos al pasillo de los libros que va a estar abandonado y ahí puedes sentirte un poquito
más cómoda, más cómodo, ¿no? Entonces tiene que ver, el asegurar, el paso 3 tiene que ver con transmitir con la presencia que por ese momento, así ese pequeñísimo momento, pues todo puede estar bajo control en una sensación, ¿no? De proyectar que ahí hay alguien para ayudar, para que esté a salvo esa persona, ¿no? Aunque nosotros no terminemos ni salvando, no terminemos siendo los héroes de la historia, porque eso es lo más irrelevante en lo que se debe de pensar en el momento, pero en ese pequeño momento en lo que algo más ocurre, en lo que llega la ayuda profesional, en lo que llega la autoridad, en lo que llegan amigos, conocidos, familiares, etcétera, ese momento pues es fundamental, ¿no? El paso número 4 tiene que ver con la conexión que podemos hacer con la persona, ¿no? En momentos de crisis, aislar a un individuo no puede ser del todo bueno. Regreso al ejemplo de Walmart. Este, mm, Imagínate que vemos a esta persona en crisis, pues no le vamos a decir, oye, vente conmigo y nos vamos a meter al baño para platicar solo tú y yo, que además ni nos conocemos, ¿no? Pues eso sale peor, ¿no? Entonces, ese tipo de aislamiento, pues no es positivo y puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en quién o quiénes conforman las redes de apoyo de esa persona, ¿no? Usualmente familia, aunque la familia de repente no puede estar presente, no puede existir o sea indiferente, eso también es muy común. Amigos, comunidad, servicios especializados, la autoridad y así se va escalando, ¿no? Voy a regresar al ejemplo de estas chicas, ¿no? Del asalto que me tocó ahí en el centro, además en Gutiérrez Nájera, que esa calle durante mucho tiempo tuvo problemas fuertes de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar, no? Entras en shock, te quedas paralizado, sin, así como pues, congelado, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Oye, ya vi que estás ahí en una situación crítica. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que yo me encargue de llamarle a la autoridad? ¿Quieres que yo te apoye para que tú puedas contactar y escuchar una voz familiar, amigos, ayuda, colegas, etcétera? Este, ¿te gustaría que yo me quedara ahí así como cerca para sentir como que hay alguien que te está respaldando? Y es como una forma de abrir estas puertas para que la otra persona no se sienta completamente sola o desapegada, ¿no? Y entonces, pues conectar, que es el paso número 4, significa, si es en ese caso necesario, pues poner en contacto con alguien de su red o de su círculo de apoyo, servicios de emergencia. Y ya si hablamos como con un poquito más de calma, de especificidad, bueno, pues podemos considerar apoyos como un centro de atención psicológica, o cualquier recurso que en ese momento nos facilite y nos permita. Y a lo que me refiero, vamos a poner un ejemplo un poquito más burdo, ¿no? Más burdo, pero que también ocurre. Vamos a suponer que la persona que cae en crisis y que necesita apoyo y contención en ese momento es un trabajador del ISSSTE, ¿no? Y el ISSSTE tiene muchas menos ambulancias o tiene muchos menos trabajadores que pueden ir en ese momento a brindar ayuda. Este, pues a lo mejor vale la pena, ni modo, le hablamos ahí al servicio municipal, le hablamos a un servicio inclusive privado que pueda en ese momento poder brindar la ayuda y así que la persona no se sienta tan desconectada, ¿no? Entonces, en síntesis, el paso 4 es esta conexión, ¿no? Y significa poner en contactos, ¿no? Con estas redes de apoyo, redes de confianza, con autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y el paso 5 sería el último, que tiene que ver con el brindar información clara, sencilla, confiable. ¿Por qué? Porque cuando caemos en estos periodos de crisis, digamos, de emociones en el límite, inclusive podemos sentir como esta niebla mental, ¿no? Que no vemos, que sentimos un poquito como que flotamos, que sabemos que no estamos ahí como tan presentes y es muy útil ofrecer pequeños puntos de referencia, ¿no? Pequeñas anclas. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Cuál es el siguiente paso? Y lo podemos verbalizar, lo podemos expresar. Decir, oye, lo que sigue es que ya ahorita que te quité de la mitad de la calle, ya ahorita que te puse una compresa en tu herida y que tu bicicleta está a salvo y no traías casco, pero no le vas a decir, pues no mames, no traías casco, no.
Entonces puedes decir, oye, ya le hablé a la ambulancia y dice que tarda 15 minutos, yo me voy a quedar aquí hasta que lleguen. ¿Te parece bien? Está perfecto. Y mientras podemos, a lo mejor, hablarle a algún familiar, ¿quién crees que puede estar cerca que te pueda ayudar? Entonces, esas pequeñas cosas, guiar a la otra persona, orientar, no es sermonear, no es regañar, no es como los papás y mamás latinos, ¿no? Así de, ay, te estoy diciendo y todo esto. No, no va por ahí. Es marcar un camino inmediato y eso sí tiene que ser como muy consciente, para que la otra persona no siente que se está ahí flotando en el vacío y que se pierde y que no sabe ni qué rollo, ¿no? Entonces el resumen de estos 5 pasos: escuchar, calmar, asegurar, conectar y orientar. No, lo que decía antes, pues no me encanta como esta secuencia, porque son 5 pasos y además son 5 pasos que si yo los intento memorizar, seguro me costarían un poco de trabajo. Los tendría que estar poniendo en práctica de manera muy frecuente, pero tal vez podamos estar hablando como de esos 5 pasos, de manera un poquito flexible, un poco informal, sin olvidar cada una de las cosas que podemos hacer ahí. Entonces no se trata esto de pues tener ahí a las personas listas para recibir la ayuda, el apoyo y nosotros tener todas las respuestas, sino simplemente ser como este punto de apoyo y de referencia y lo que decía antes, ¿no? Cuando estamos solos en necesidad, en una situación conflictuada, ese paso es así, sientes que te cayó ahí una ayuda divina, ¿no? ¿Qué más? Déjame reviso mis notas, déjame ver qué más dice por acá, porque creo que ya básicamente era como mucho rollo. Ah, bueno, sí, la próxima era como qué errores se suelen cometer en ese sentido, ¿no? Hay como estos errores frecuentes, qué es lo que no debemos de hacer. Em, Burlar, ¿no? Eso es importantísimo. O sea, no debemos de burlarnos. A lo mejor nos da risa y eso es entre que normal y entre que natural, ¿no? Si una persona se cae y se cae de forma muy curiosa, a lo mejor nos genera mucha risa, pero pues si ya vemos que está en una situación de necesidad, pues nos aguantamos la risa porque nosotros no estamos ahí abajo, ¿no? Entonces, no, tampoco debemos de minimizar, ¿no? El dolor, la emoción que experimenta la otra persona. A mí hace poco me pasó, yo muchas veces he reconocido abiertamente que tengo múltiples trastornos y uno de ellos es TLP, trastorno límite de la personalidad, y ese nos lleva, o al menos a mí o a los que padecemos este trastorno, nos lleva a experimentar emociones como de manera muy fuerte, muy intensa en ciertos contextos, este, y que nos evita actuar de la mejor manera, ¿no? Y una de las ocasiones más recientes fue, yo tengo un problema como muy fuerte con la impuntualidad y usualmente la impuntualidad, en mi caso, pues yo suelo ser muy puntual porque tengo ese problema, ¿no? Y muchas veces cuando las personas son impuntuales también suelen ser mentirosas, ¿no? Te dicen, sí, 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 ya estoy casi ahí, te garantizo, te juro que llego a la hora que yo quedé, ¿no? Entonces, hace poco tuve esta situación donde me dejan plantado durante una hora y la persona, que bueno, fue mi hermana además, ¿no? Y además es psicóloga, que fue lo peor de todo, eh, llega y en vez de intentar contener, pues minimizó la situación, se burló y eso, pues en alguien con TLP en medio de una crisis menor, funciona completamente hacia el otro lado, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, a ver si tú tienes las herramientas, nociones, conocimientos y habilidades, puedes contener, puedes ofrecer una disculpa, pero no llegas y te burlas, no llegas y minimizas lo que la otra persona está experimentando porque eso puede detonar, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para no minimizar el dolor? Oye, estoy viendo que esto te afecta mucho, estoy aquí y si nosotros en algún motivo fuimos el causante, pues decir, discúlpame, si quieres, ahorita lo platicamos, pero estoy reconociendo qué es lo que ocurre contigo, ¿no? Otro de los errores comunes es obligar a las personas a que hablen, ¿no? A que estén ahí como dando información. Y eso las autoridades, por ejemplo, he visto que lo hacen mucho
Inclusive cuando uno mismo quiere reportar alguna emergencia, hijo, no, hombre, te preguntan así, oye, ¿y qué pasó? ¿Y dónde estás? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y qué teléfono? Y sacan ahí toda esta serie, ¿no? A veces forzar a hablar, forzar a dar esta información, se siente como si fuera un interrogatorio y una exigencia. Y eso abruma todavía más a la persona afectada. Y ahí lo que sí podemos hacer es regular la acción comunicativa con respecto a lo que veamos de la otra persona. Entonces yo me imagino que si de repente veo, sobre todo a lo mejor a una persona neurodiversa, ¿no? A un autista que entra en crisis y que está metidísimo en crisis, ¿no? Las habilidades sociales y comunicativas de las personas autistas suelen ser menores que la media poblacional y en crisis pues todavía, o sea, como que se pudren más, ¿no? Se empeoran. Entonces es no abrumar, no forzar la comunicación porque eso genera mucha más ansiedad, genera un bloqueo y dejar a que la persona pues se abra, ¿no? Tampoco es esperar ahí toda la vida y oye, pues cuando tú quieras, ¿no? Pero dar un poquito como más de tiempo de espacio, ¿no? Otro de los errores, y creo que este es así como todavía más común, es empezar ahí a creernos los grandes consejeros, ¿no? Los grandes coaches de vida. Dar consejos personales es de las peores cagadas que podemos hacer, ¿no? Y eso es terrible. Ay, es que si yo hubiera sido tú, no hubiera cruzado la calle por ahí, porque yo hubiera sabido que si venía en bicicleta sin casco me iba a meter un madrazo como tú, pendejo, pendejo, casi, casi, ¿no? O decir, no, pues aguántate, ¿no? Eres hombre, no chilla, ahorita llega la ambulancia o lo que sea, ¿no? Y la pierna rota. Pues claro, eso no ayuda para nada, porque no son soluciones, está lejos de ser una solución y no buscamos soluciones rápidas, sino simplemente acompañar y estar ahí, ¿no? Este, mm, Esos consejos que parecen de repente ser bien intencionados pueden generar más daño, como el ejemplo que yo acabo de poner. Em, Error común, lo que mencionaba, ¿no? Dar estas preguntas, elaborar juicios, este, como si fuera una especie de interrogatorio, que es terrible, ¿no? Entonces, como estos consejos rápidos para estar ahí, yo alguna vez tuve un jefe que él nos ponía como de ejemplo de las formas en cómo pensamos y él decía que tenemos como este grillito juzgón o este grillito criticón dentro de nosotros, ¿no? No sé por qué grillo, pero bueno, decía que era un grillo, ¿no? Y que constantemente cuando estamos viendo o escuchando a algo o a alguien más, sale este grillito así, ay, ya volvió con sus estupideces, ya no sé qué hablar. Pues es decir, grillito, ahorita cállate, ¿no? Así, cállate, esa voz interna, cállate. Entonces es no minimizar, no forzar, no aconsejar, no juzgar. Y aprender estos errores comunes, pues la verdad es que sí es muy liberador cuando se ponen en marcha. Eh, y eso también es como una especie de autosatisfacción porque nos da un relativo permiso de saber que no tenemos que saberlo todo. No, digamos, nos da un cierto margen de error, margen de maniobra. Podemos equivocarnos sin salirnos tanto de la caja. Y cuando digo equivocarnos es como, ay, es que yo no sabía que si le decía cállate, se iba a estresar más. Pues no, eso es antiintuitivo, pero bueno, luego la intuición y la lógica no son elementos muy frecuentes en el grueso poblacional. Y pues acompañar bien no se trata de magia, no se trata tengo un doctorado en psicología, es ser empáticos, conscientes y ponerlo en práctica. Entonces, bueno, pues ahí como cuestión de cierre, déjame reviso ya mis últimas notas, porque ya me tengo que ir a junta además. Sí, entonces, las aplicaciones, ¿no? ¿Cómo o en qué momento esto lo podemos ver y aterrizar? Pues en accidentes, en emergencias médicas. Y emergencia médica tiene que ver con cuestiones tanto físicas como psicológicas. No tenemos que ver sangre, no tenemos que ver huesos rotos para que una persona, para identificar que una persona se encuentra en una situación desfavorable, en algún tipo de desastre natural. También eso es muy común, justo el caso que acabo de platicar ahorita
Oye, acabo de ver que se desbordó el río de por mi casa y se llevó a dos personas y a un perro y estoy así en shock y no sé ni qué hacer, no puedo ni caminar. Bueno, pues ahí resguardar a la integridad física de la persona y después contener, porque a lo mejor era una señora que quiere ir al súper, que iba sola y lleva su mandado y acabó en esa situación, ¿no? También en temas de violencia, violencia pública, de conflictos interpersonales. Eso también se puede complicar un poco, sobre todo en nuestro contexto mexicano, porque somos una sociedad muy ignorante y demasiado violenta. Entonces, ahí mismo nosotros podemos caer como en el riesgo de que si intentamos ayudar, se nos vengan encima, ¿no? Entonces, también es relativamente valorar, y eso casi que va a ser un volado, cuándo poder ofrecer escucha, apoyo en casos de violencia, violencia colectiva, intrapersonal, etcétera, ¿no? Y pues cuando alguna persona reciba alguna noticia así fuerte, ¿no? Algo así devastador, puede ser el caso. Yo me acuerdo, a mí digamos, despedido de un trabajo una vez en toda mi vida, ¿no? Cuando me ocurrió, que básicamente fue porque el proyecto así se super trabó donde estaba trabajando, no supe muy bien cómo qué pensar y cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Porque no me había pasado, no estaba preparado, etcétera. Y pues yo me tuve que dar como autoapoyo, autocontención. Yo me acuerdo perfectamente que en ese momento había quedado de ir a cenar con una persona, no me acuerdo ni quién ahora, ni hombre ni mujer, no me acuerdo, ¿no? Este, y yo me acuerdo que le comuniqué, oye, acabo de recibir una noticia fuerte, no puedo, ¿no? Así te estoy avisando que cancelo. eh, y la otra persona, ay, no, así que no mames, que no pasa nada o lo que sea, ¿no? De nuevo, pues ese tipo de reacciones, el minimizar, pues no es del todo adecuado, ¿no? Entonces, en cada uno de esos casos pueden ser más, por supuesto, es bueno recordar esos principios, ¿no? El principio o estos pasos, escuchar, calmar, asegurar, conectar y orientar, y evitar estos errores comunes. Entonces, todo este rollo es como para tener una reflexión final en el sentido en que no necesitamos ser profesionales, médicos, ni de la salud, ni de las ciencias de la salud, para poder ofrecer primeros auxilios psicológicos, porque todos podemos aprender a estar ahí presentes de manera consciente, a brindar un acompañamiento sin juicio, a brindar calma y seguridad cuando la otra persona o los demás lo pueden necesitar, ¿no? Entonces, a veces lo más sanador en ese momento de crisis no es necesariamente lo que podemos decir, sino cómo estamos acompañando a esta persona. Y nuestra presencia, nuestra escucha, la empatía, pues son armas muy poderosas. Entonces, finalmente, ya para irnos, ya para cerrar, irme a junta y luego irme a comer y ya hacer mis otras actividades, es practicar, a estar atentos, a compartir esta información con demás personas, porque aquí es importante eso. Mientras más personas conozcamos y apliquemos estos PAPs, ¿no? Estos principios, pues más personas, más grupos, más comunidades pueden estar preparadas para atravesar momentos difíciles que a todos nos van a tocar sí o sí, no estamos exentos de eso. No quiere decir que a fuerzas nos va a caer un edificio y un árbol y un incendio, pero algo nos va a pasar eventualmente. Este, pues es mejor atravesarlos con apoyo, seguridad y humanidad. Y un pequeño acto de acompañamiento en realidad sí puede marcar una enorme diferencia en la vida de alguien que está pasando por un momento crítico, ¿no? Entonces, con el tiempo encima, me despido. Voy a dejar esta grabación por acá, por TikTok, por acá, por YouTube, para que quede ahí, poder consultarla cuando sea. Me despido, te agradezco mucho tu atención, tu tiempo. Este, Amit, no sé cómo se pronuncia, mándame un mensajito y ahí, y ahí podemos platicar sin problema, ¿vale? Entonces, ya corto este live, nos vemos muy pronto. Buen día. Bye. Bye.
Few viewers. Live Center. Live recordings, all recordings. A ver, entonces esta cosa. Lanza burro.